Bienvenidos y bienvenidas a la Guarida Humanista. Hoy hablaremos de la conciencia en animales. La Declaración sobre la Consciencia de Cambridge argumenta que las bases neurológicas que dan lugar a la consciencia no son exclusivas del ser humano. Dice así: las pruebas convergentes indican que los animales no humanos poseen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados conscientes, junto con la capacidad de exhibir comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de las pruebas indica que los humanos no son los únicos que poseen los sustratos neurológicos que generan la consciencia. Los animales no humanos, incluidos todos los mamíferos y aves y muchas otras criaturas, como los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Esta declaración encaja con la visión que muchos filósofos tienen de la consciencia, es decir, que la evolución de la vida compleja origina la mente mediante la acción intencional y la sensibilidad al ambiente. Pero, ¿qué es la consciencia? ¿Existen distintas tipologías que debemos señalar? Una definición de ella, según Mark Bekoff y Jesús Mosterín, estriba en el procesamiento intermitente de la información, siendo esta intermitencia la que advierte que el ser humano no siempre actúa de modo consciente, pues a veces es automático, como en el caso del individuo humano o no humano que duerme, pues no parece estar consciente, pero su sistema nervioso se mantiene en funcionamiento. Sin embargo, Christine Andrews señala que uno puede estar dormido consciente cuando sueña y quizás en otros estados del sueño, y Peter Godfrey Smith advierte que las ratas se dedican a rememorar mientras duermen rutas que habían seguido anteriormente. Además, también exploran rutas que no han seguido nunca con anterioridad, pero que las llevan a sitios donde encontraron comida. Por lo tanto, estar dormido no es no ser consciente. Sí hay actividad que no es consciente, como el crecimiento de nuestro pelo y de nuestras uñas, y actividad básica necesaria para la supervivencia que tampoco es consciente, como la digestión. Por otra parte, a veces no somos conscientes de lo que estamos haciendo, porque lo hacemos de forma automática, como lavar los platos, conducir o lavarnos los dientes, pero aunque no seamos conscientes de ello, sí somos conscientes de otras cosas, como soñar despiertos que estamos cantando en un escenario ante miles de personas, o recordando alguna experiencia divertida de nuestra vida, mientras realizamos esas actividades de forma automática. Ser plenamente consciente de todo lo que hacemos sería un criterio demasiado excesivo para poder asumir que un individuo es consciente. Cuando caminamos, no pensamos, estoy caminando, ahora avanzo con el pie derecho, ahora avanzo con el pie izquierdo, ahora avanzo con el pie derecho, siento la rigidez del asfalto que piso cuando vuelvo a avanzar con el pie izquierdo. La conciencia es, en principio, el aspecto de la mente que precisa de referencias sobre cómo son las cosas para el propio individuo. Una definición más clarificadora sería la de Eric Schwitzgeber. La conciencia incluye experiencias sensoriales y somáticas, como el sonido del viento o la sensación de los brazos en el espacio, experiencias emocionales, como el miedo tras una situación de peligro, pensar y desear, como, por ejemplo, exclamar lo dulce del sabor de una comida, los sueños, como soñar que vuelas sobre una montaña, y tener en cuenta a otras personas, ya que asumimos que son conscientes. Pero sobre esta definición es interesante recalcar que existen diversas nociones de conciencia, las cuales son especialmente interesantes para la filosofía de la mente. Dos tipos de conciencia pueden diferenciarse: la conciencia fenoménica y la conciencia de acceso. Aunque existen diversas teorías de la consciencia, no me explayaré aquí sobre ello por falta de tiempo y espacio, pero os remito al Manual de Filosofía de la Mente Animal de Christine Andrews y a la entrada de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford sobre Cognición Animal elaborada por Christine Andrews y Susana Monso. La conciencia fenoménica, de acuerdo con Enrique Villanueva, se caracteriza por un percatarse subjetivo, por la sintiencia, la sensación, la apariencia. La experiencia se hace referencia a las propiedades experienciales brutas, inmediatas, de las sensaciones, sentimientos y percepciones. Este tipo de conciencia tiene que ver con las propiedades experienciales,
los qualia, de las que los animales gozan, ya que en las experiencias derivadas de sus vidas hacen gala de posesión de sensaciones, de experimentar lo inmediato, de subjetividad, percepciones. La percepción, según Marina Rakova, es el proceso mediante el cual se detectan características de la realidad externa en las modalidades de visión, audición, tacto, olfato y gusto. Se codifican en el cerebro, se integran en representaciones de objetos y propiedades y, con frecuencia, se presentan a la conciencia individual en la experiencia consciente. En consecuencia, los animales que cumplen los criterios del dolor de los que hablamos en el videopodcast anterior sobre la sintiencia y las emociones poseen conciencia fenoménica. En general, la conciencia fenoménica se atribuye a todo individuo sintiente, según Heather Browning y Jonathan Birch. Otro tipo de conciencia sería la denominada conciencia de acceso, que es la que te proporciona acceso a la información almacenada en tu sistema cognitivo. Este tipo de conciencia, en principio, parece más limitada a estar presente en los animales no humanos, pero se le puede atribuir a los animales capaces de elaborar un sistema de comunicación rico y complejo, y a aquellos con la habilidad de abstracción y la creación de representaciones mentales, entre otras. Además, conviene subrayar, tal y como apunta Enrique Villanueva, que tanto la conciencia fenoménica como la conciencia de acceso pueden actuar juntas como separadas, de forma que cuando actúan unidas, un animal puede observar un color concreto a través de la conciencia fenoménica, mientras que si posee también la conciencia de acceso y actúa en conjunto con la anterior, le puede atribuir un significado y una acción. Un caso típico en humanos es que si sabes que Nairobi es la capital de Kenia, si te preguntan cuál es la capital de Kenia, accederías a la información almacenada en tu sistema cognitivo y, por lo tanto, tendrías conciencia de acceso. Pero vayamos a casos de animales. Por ejemplo, varios estudios versan sobre los perritos de las praderas, un tipo de roedor de la familia de los esciúridos. Estos animales tienen llamadas de alarma para señalar la presencia de humanos, halcones de cola roja junto a perros y coyotes, y son capaces de diferenciar, inclusive cuando la apariencia física del cánido sea muy similar a la de un coyote. Los resultados del estudio, en los que introdujeron estímulos visuales de distintas formas geométricas como círculos, cuadrados y triángulos, concluyeron que estos roedores incorporaban nuevas llamadas para representarlas. Además, fueron capaces de discriminar entre cuadrados grandes y cuadrados pequeños, para los que también emitían nuevas señales. Por tanto, los perritos de la pradera pueden incrementar sus vocalizaciones no solo haciendo referencia al potencial depredador o intruso, el sustantivo, sino también a sus características descriptivas como el tamaño, la forma y el color, adjetivo. La vía de escape de estos animales es volver a sus madrigueras, así que es indicativa de la reacción que deben llevar a cabo, pero especialmente sobre las características individuales del posible depredador o intruso como modo de conocer qué puede abarcar, sus tácticas de caza o el tipo de molestias que puede causar. Pese a todo, las vocalizaciones emitidas también responden al tiempo del que disponen para escapar, siendo posibles reacciones tales como «corre rápido» o «tómate tu tiempo». En las investigaciones realizadas, los perritos de la pradera emitieron señales descriptivas distintas para humanos vestidos con camisetas grises, amarillas, azules o verdes. En este caso, sus percepciones visuales con respecto a sus depredadores y al color de las camisetas de los humanos, unido a la acción de la que estaba acompañada cada llamada, implica tanto conciencia fenoménica como conciencia de acceso. A través de la conciencia fenoménica, experimentaban las percepciones visuales y acústicas. A través del uso de su sistema de comunicación, en este caso llamadas de alarma, cada vocalización significaba un depredador distinto con atributos tales como los colores y las formas. Es decir, le atribuyeron distintos significados a cada vocalización y a la unión de varias vocalizaciones una acción distinta. Los perritos de las praderas parecen tener acceso a la información almacenada en su sistema cognitivo y los que responden con la acción adecuada a las vocalizaciones sin ver a los depredadores son capaces de tener representaciones mentales.
No sería de extrañar entonces que más animales tengan conciencia de acceso, como aquellos que usan y/o fabrican herramientas, los que poseen conceptos o sistemas de comunicación complejos, entre otros muchos ejemplos, pero de estos asuntos hablaremos en otra ocasión. Christine Andrews expone que la distinción entre conciencia y autoconciencia es importante porque puede que uno tenga una experiencia consciente sin ser consciente de ella, pero ¿qué es la autoconciencia? La autoconciencia es... Lo veremos en el próximo video podcast. Muchas gracias por ver y o escuchar este video podcast y nos vemos en el siguiente.